Desde la magnífica atalaya del Palacio de Abrantes, en plena calle Mayor de Madrid, a pocos pasos del Palacio Real, los 4 embajadores enviados durante los 7 gobiernos que suceden en Italia en estos mismos años van a resultar observadores privilegiados del convulso transcurrir de los 17 gobiernos españoles, con sus reajustes, una junta militar y un directorio militar. Una época muy convulsa entre el año 1917 y 1923, no solamente en España, también en el mundo, también en Europa. Hay que recordar los sucesos del año 17, pues para hablar de lo que observaban estos embajadores, pero también de lo que ocurría en nuestro país y alrededor de nuestro país, con una guerra en ciernes y una guerra luego no en ciernes, sino real, nos acompaña la profesora de la UNED, profesora de Historia Contemporánea, Josefina Martínez. Bienvenida. Muchas gracias. Este es un tema que además la profesora Martínez ha tratado de una manera exhaustiva en un libro que a mí me gustaría también aquí presentar, España desde el exterior, 1917-1923. Una época, como estoy diciendo, tan convulsa para los observadores y, por supuesto, para los que la estaban viviendo, profesora Martínez. Pues por supuesto que sí, porque aunque España se declara neutral, no deja de participar en lo que está siendo la Gran Guerra, que se llama en este momento, la Primera Guerra Mundial. Y España juega un papel muy importante, porque tanto la Entente como los imperios centrales lo que quieren es aprovechar y aprovisionarse de los minerales que hay en España y de todo aquello que no pueden construir y fabricar en sus propios países porque están en guerra. Entonces Cataluña va a ser un centro fabril muy importante para vender a los países en guerra, lo mismo que el trigo de Castilla, lo mismo que el aprovisionamiento de los barcos en los diferentes puertos españoles, que hay que recordar que España tiene la llave del Mediterráneo. O sea, es una situación muy difícil. Vamos, para empezar entonces, y antes de entrar en estos embajadores que llegan a España precisamente, bueno, algunos antes, porque veremos que el primer embajador llegó a Madrid en el año 1910, aunque nos situemos en estos años, hay que decir que efectivamente estamos en plena guerra mundial, Primera Guerra Mundial, que por otro lado en Rusia está habiendo una auténtica revolución que acabará pues con los bolcheviques en el poder, y todo esto también hará que el panorama europeo se mueva, y una España que se declara neutral. Y con este panorama llega Lelio Bonín a Madrid, un poco antes, porque él llega en el año 1910, con una serie de misiones, porque claro, los embajadores son no solamente observadores privilegiados, sino el embajador de cualquier país, supongo que va a otro para intentar conseguir cosas. Sí, claro, ellos observan para su propio país. Eso es lo que hacen todos los embajadores en cualquier lugar para conseguir los máximos beneficios y los acuerdos necesarios con el lugar donde están. Entonces, Lelio Bonín ha venido a España y en 1914 consigue firmar con el gobierno español un tratado de comercio y navegación preferente para que los aranceles a los productos italianos sean más bajos que los de otros países. También en 1916 se llega a un acuerdo entre España e Italia por los que Italia renuncia a cualquier tipo de interés que tuviera en la zona del Marruecos español. En fin, esto es el tema que principalmente están trabajando los distintos embajadores, conseguir acuerdos económicos y conseguir asuntos que puedan favorecer a los países a los que pertenecen. Verdaderamente Bonín lo que hace es eso, y consigue además este tratado de comercio y navegación preferente entre Italia y España. Pero llegamos a este año, al año 1917, y en esta España convulsa, hemos dicho al principio como una presentación que fueron 17 gobiernos
con reajustes, una junta militar y un directorio militar, es decir, en tan pocos años España no paraba de moverse políticamente y por otro lado también socialmente. En este momento el gabinete de Romanones pues solicita al rey una moción de confianza porque no consigue que las Cortes aprueben nada. Este es el panorama también que ve el embajador, una España y un gobierno con muy poca fuerza. Sí, en aquel momento era el gobierno, normalmente era el rey quien decidía quién iba a ser el presidente del gobierno, no es como ahora, no eran unas votaciones, y el gobierno, el principal papel que tenía era aprobar los presupuestos. No estaban como ahora el Parlamento siempre abierto, sino que se reunían en momentos concretos para aprobar distintas leyes y los presupuestos. Entonces, en este momento hay unos problemas económicos muy grandes. Para España, en concreto, la guerra de Marruecos, los tiras y aflojas con los distintos países que quieren mayores o menores beneficios. Todos quieren, como ya he dicho al principio, cosas que tiene España y comprarlas. Entonces, cada gobierno, aunque el país sea neutral, se inclina hacia los aliados o hacia los imperios centrales. Romanones, en concreto, tiene muchos intereses económicos en las minas de Peñarroya, que son de su familia, y están vendiendo a Inglaterra y a Francia el mineral. De hecho, el embajador alemán, en este caso, von Fürstenberg, lo que dice y acusa a Romanones es de que está favoreciendo a los países de la Entente, favoreciéndole a través de sus minas, precisamente en Peñarroya. Y según dice el embajador Bonin, el embajador de Italia, del que estamos hablando, dice que le confía pues con esta frase: teníamos 3 soluciones, me dijo Romanones, o la partida del embajador, o mi dimisión, o que confesara ante mí las declaraciones a él atribuidas, es decir, que estaba favoreciendo la Entente. En principio, Romanones logra solventar provisionalmente esto y esto es lo que le traslada a Bonin a Italia, pero verdaderamente esto tarda poco tiempo. Sí, y lo que está pasando es que las huelgas, los boicots, la entrada de comunistas y anarquistas en la producción catalana va a ser muy importante, porque financiada por la embajada alemana, que este es el tema al que te estabas refiriendo, se está pagando a los anarquistas para que no se vaya a trabajar y para que pongan bombas en las distintas factorías. Entonces esto también va a provocar una desestabilidad social enorme en Cataluña, que van a llegar hasta declararse pues un estado de guerra en España por la situación tan tremenda que se está viviendo. Porque verdaderamente en España en ese momento el gobierno además pues tenía una agitación popular importante, sobre todo porque los precios estaban elevadísimos, aunque estaba entrando dinero precisamente por esta venta a los distintos países que estaban en conflicto, pero aunque entraba el dinero parece que se lo quedaban unos pocos y no llegaba al pueblo. Esto hacía que todo subiera y el pueblo estaba verdaderamente indignado. Esto por un lado. Por otro lado, hablábamos de la violencia de las organizaciones obreras, que cada vez era mayor, y también la posición de los imperios centrales ante el rey, que le decían que por qué se posicionaba o parecía que se posicionaba. Por tanto, había muchas presiones alrededor. Sí, es que fue un momento muy complicado para la monarquía española. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que el propio rey en su casa tenía una división enorme. Su mujer era inglesa y su madre era austriaca. Entonces, la mejor opción y la más brillante yo creo que fue el que España se mantuviera neutral. Pero aún así, como tú muy bien decías, hay un miedo enorme a que llegue el bolchevismo de Rusia, que no olvidemos que ha caído una monarquía y se ha matado a los zares de Rusia. Entonces, a través de las distintas células anarquistas y comunistas está llegando todas estas ideas anarquistas a España y se tiene mucho miedo. Y por otro lado, el otro tema que referías también, hay mucho dinero en España porque se compra mucho y a precio muy alto, pero desgraciadamente los que tenían dinero no lo utilizaban para pagar mejor a los obreros o para crear más puestos de trabajo, o sea, simplemente lo atesoraban y además, como vendían todo, vendían el trigo, vendían las telas, todo lo que se producía en España, había una enorme carestía. Entonces los precios eran altísimos a pesar de la gran riqueza que se estaba recibiendo.
De hecho, el propio embajador Bonín decía que la moneda era ahora la más cara del mundo porque estaba recibiendo España mucho dinero, pero no llegaba al pueblo. Por otro lado, se van sucediendo los gobiernos. Estamos en el gobierno de García Prieto, que verdaderamente tampoco puede hacer demasiado, y mantener la neutralidad es algo cada vez más difícil y también cada vez con más mérito. Sí, porque también tenemos que tener en cuenta el ejército, que no hemos hablado de él hasta este momento. En el ejército había tanto aliadófilos como germanófilos y además había grupos belicistas y pacifistas. Aquellos que eran belicistas pensaban que si España entraba en guerra, ellos podían ascender más rápidamente, y en este momento tenemos que recordar también el problema que había con el ejército en Marruecos, dividido entre los que estaban en provincias y los que ascendían en Marruecos por méritos de guerra. Entonces, la situación tiene muchísimos elementos que contemplar y que participan en este conglomerado que va a ser esta España neutral. Nuevo golpe de gobierno y entra otra vez Dato, importante Dato, aunque luego veremos pues lo que ocurre con él, claro, que verdaderamente lo que tiene que afrontar es que el rey tiene muy poca popularidad en ese momento, porque aunque dice que el rey Alfonso goza de buenas cualidades, pero tiene en su contra haber nacido rey, por un lado, y la falta de contacto con la vida real, por otro. Como bien, claro, apuntaba, los militares estaban ahí, huelgas, la huelga ferroviaria y los parlamentarios catalanes con un grave problema en Cataluña. Sí, en este momento ellos deciden crear una mancomunidad para organizarse por su cuenta y un poco fuera de los cauces que existían hasta este momento parlamentarios, y también le hacen un pulso al rey. Esto también lo observa el siguiente embajador que viene a España, y ya casi podemos hablar del final de la guerra. Este embajador trae una misión muy concreta, y es que como hay este concepto en el mundo de que España tiene una moneda muy fuerte, viene con la misión de pedir unos empréstitos para Italia, que está pasando un momento tremendo en la posguerra, que también tiene muchas huelgas, que también tiene una carestía enorme, y se necesita dinero para sacar al propio país de esta derrota y de este declive. Carlotti, que así se llamaba el embajador, está en Madrid pues poco tiempo, alrededor de año y medio, pero también observa pues todo lo que está pasando. El problema catalán sigue ahí con un Francisco Cambó pues preocupado por lo que ahí está ocurriendo, pero muy poco preocupado quizá por lo que pasa en el resto del país. Son conflictos que se van creando y que van debilitando también a la monarquía y al propio país. Sí, Cambó es una de las bazas que tiene en este momento el gobierno español, y lo que se le pide como economista que era que establezca unos aranceles. Entonces Cambó decide crear, que luego el gobierno los aprueba, un arancel proteccionista, lo cual beneficia mucho a la producción nacional, pero claro, los países que tienen acuerdos con España pues no aceptan esta situación. Le beneficia a Cataluña, pero interfiere en el resto de la producción del país. También el radicalismo obrero pues da al traste con el proceso autonómico y también con el gabinete de nuevo de Romanones, que otra vez había subido, porque aquí, desde luego, los gabinetes caían y subían, tanto de conservadores como liberales, continuamente. Sí, tienen que volver, el rey vuelve a llamar a Maura, que ya es un viejo político, y a ver si con un gobierno en que se entiendan todos los estamentos y todos los partidos y todos los grupos parlamentarios se puede sacar a España de esta situación. El embajador Carlotti opina algo que a mí me gustaría que analizáramos y escucháramos con atención, porque nos puede resultar familiar. Él dice: a juzgar por la apariencia, se podría creer que bajo los nombres de liberales y conservadores, bajo las luchas electorales y bajo esos diputados que se están preparando, existen contrastes de principios y de programas políticos y sociales. Pero en realidad
no están más que preocupados por la competencia dentro de un pequeño círculo que básicamente tiene las mismas tendencias sociales, el mismo concepto de gobierno, solo difiere en la clientela que los patrocina. Es curioso porque esto que dice Carlotti, pues estamos hablando del año 18, podría asumirse a lo largo de la historia del siglo XX y del siglo XXI español. Sí, lamentablemente lo que observan muy a menudo los embajadores es la clase política tan egoísta que existe en España. Una clase política que lo único que le interesan son sus propios beneficios y estar en el gobierno para conseguir los beneficios, bien para su partido, bien para sus amigos, bien para sus allegados. Entonces, esto es lo que, visto desde fuera, se manda a decir a Italia, sitio que por otra parte tampoco es que estuviera en muchas mejores condiciones. Pero bueno, quizá también hubiera un cierto modo de decir, en Italia estamos mal, pero aquí están peor. Y Farciotti sería el tercer embajador. Sí, él traía un mandato importante. Traía un mandato, bueno, dos mandatos. Uno, de conseguir estos préstamos, y el segundo, conseguir que el rey hiciera una visita a Italia. Italia tenía un problema enorme con el papado. Todo el mundo recuerda la cuestión romana, que no se va a solucionar hasta el año 29, y el Papa había excomulgado a cualquier rey católico que fuera a visitarle o a cualquiera que pisara tierra italiana, porque tenía una guerra declarada contra el gobierno y la monarquía italiana. Entonces, una manera de ablandar esta situación es intentar, en cierta forma, a tres bandas, entre el Vaticano, el gobierno italiano y España, el poder cambiar esta situación y evitar esta excomunión que se había hecho, potenciando la llegada del rey español, que al fin y al cabo era un rey bastante admirado en Italia, porque España en este momento todavía tiene un aura que no nos damos cuenta, y es su larga trayectoria, si no tanto democrática, sí constitucional. Y el rey llega a Italia, viaja a Italia, pero tiene que ser en el año 1923 y ya en España hay otro embajador, el cuarto. Sí, porque nada más proponer este viaje, el gobierno español se echa las manos a la cabeza. Es imposible que el rey, en esta situación con el papado, todas las revueltas que hay en Italia, el rey pueda viajar. Y van a pasar 3 años hasta que por fin sí que se firme un acuerdo económico, que ya lo va a firmar Mussolini, y a este viaje va a ir Primo de Rivera con el rey, y también el Papa va a permitir este viaje de un rey católico que sea recibido en la Santa Sede. Y en España ya el cuarto embajador, Paulucci, en España en el año 1923. Dejamos pendiente para otra ocasión cómo se gesta este viaje entre el embajador de Italia, el nuncio del Vaticano y el propio gobierno español, que también es muy interesante. Muchísimas gracias, profesora Josefina Martínez. Muchísimas gracias a vosotros.